¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar sobre varios puntos importantes. Vamos a hablar sobre el contrato de prestación de servicios, cuántos profesionistas como ustedes, como un servidor, pues debemos de celebrar contratos de prestación de servicios. También contratos de garantía, ¿como cuáles? Como la garantía de prenda, como la hipoteca, como la fianza, entre otras. Vamos a hablar también de lo referente a la jurisdicción, ¿sí? ¿Qué es esta facultad que tiene el juzgador para conocer, resolver y ejecutar? Vamos a hablar de puntos muy importantes, por ello no se separen de esta cápsula. Vamos a empezar a hablar de estos temas tan relevantes en el día a día. Vamos a empezar, como siempre, con nuestras diapositivas a efecto de poder compartir este conocimiento. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, como saben, vamos a hablar del tema del día de hoy, contratos de garantía, de prestación de servicios y la jurisdicción en el ámbito civil. Bueno, vamos a arrancar. Impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa. Bueno, vamos a empezar con los contratos de prestación de servicio. ¿Qué es el servicio profesional o qué servicios profesionales? Es el que presta y el que recibe los servicios profesionales. De común acuerdo va a fijar la retribución por los servicios. Si yo voy a hacer, vamos a suponer, una casa, soy arquitecto o ingeniero, bueno, voy a fijar mi retribución, mis honorarios. Y yo voy a hacer a lo mejor una demanda o un contrato, voy a fijar mis honorarios, mi retribución conforme a la prestación de servicios profesionales de abogado o un médico en una operación y así sucesivamente en las diferentes profesiones. Bueno, importante, la falta de convenio sobre los honorarios profesionales. ¿Qué pasa cuando no se pactó estos honorarios profesionales? Bueno, si no se hubiera, pues, convenido sobre los honorarios, que hay un pequeño problema, porque se van a regular atendiendo las costumbres del lugar a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se presentare, a las posibilidades económicas del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios estuvieran regulados por arancel, a él se estará. Es decir, en pocas palabras, si yo omito en mi contrato señalar mis honorarios, mi contribución, mi retribución, entonces, pues lo tendré que dejar en primer lugar pues a los aranceles. Normalmente hay leyes locales, leyes en cada uno de los estados de la República, los 32 estados de la República, que hablan sobre esta arancel sobre cada profesión. Y esto va a afectar, obviamente, porque ahí son muy bajos los costos, los honorarios. Y también conforme a las costumbres del lugar o la importancia del asunto o la reputación incluso de uno como profesional. Por ello no hay que dejarlo a terceras personas, a tercera legislación, sino desde el inicio en el contrato señalar nuestro emolumento, nuestro honorario, nuestra contraprestación. También, prestación de servicios profesionales, lo que sin o los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exige un título, además de incurrir en los delitos y penas respectivas, no tendrán derecho a cobrar retribución por los servicios que hayan prestado. Es decir, si resulta que era el abogado, el licenciado en Derecho, y resulta que no tenía cédula, pues no tengo por qué pagarle sus honorarios. Si resulta que era el ingeniero o era el arquitecto y no tiene cédula y va a contribuir, tampoco. ¿Por qué? Ojo, por eso son servicios profesionales, requieren una profesión. Recuerden que esas profesiones deben de contar con título y cédula. Ese título que lo avala una universidad y esa cédula profesional que la avala la Secretaría de Educación Pública y que es una patente. Bueno, si varias personas encomendaran un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables con los honorarios del profesional y de los anticipos que hubieran hecho. Es decir, luego resulta que es un matrimonio o una familia el que pide esos servicios, bueno, todos deberán de pagar en parte proporcional.
y todos serán obligados solidarios. Si no pagan su parte, bueno, no importa, porque a lo mejor Juanito Pérez es el que tiene un patrimonio, pues yo le cobro a Juan Pérez toda la totalidad de mis honorarios. Los profesionales tienen derecho a exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Y esto es bien importante porque lo comento porque luego le dicen al mercadólogo o al de marketing, bueno, te pago solo si tiene éxito la campaña o solo si se venden 1 millón de piezas de mi producto. No, eso es el riesgo y eso es el riesgo que va a asumir el cliente. Uno no tiene que asumirlo. O le dicen al abogado, te doy un pagaré y cóbralo. Si lo cobras, te doy el 20, el 30%. No, ¿por qué? Él debe de asumir el riesgo, el cliente, no el abogado. El abogado gane o pierde el asunto, se le debe de pagar. Y así con las profesiones. Por eso es muy importante señalar en el contrato de prestación de servicios qué va a suceder si se da el éxito del negocio o si se fracasa, porque de todas maneras se debe de pagar. Si no se dice nada, bueno, pues entonces quedará otra vez arancel, quedará otra vez acá, o salvo convenio en contrato. Puede ser que yo sí diga, bueno, a lo mejor me conviene más que yo recupere ese título de crédito y me voy a llevar el 30%, el 50%, me conviene. O en la campaña de marketing, si yo impacto a ciertas personas, pues me van a dar un bono mucho mejor, ¿no? Bueno, es mejor. Pero bueno, esto será por convenio de las partes. Siempre que un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá de avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen cuando no diera este aviso con oportunidad. Recordemos que el daño es la pérdida o menoscabo en el patrimonio por el incumplimiento de una obligación, y el perjuicio es cualquier ganancia ilícita que se dejó de obtener por el incumplimiento de esa obligación. Por ello, es muy importante que demos aviso a esa persona que nos contrató a efecto de que en tiempo y forma podamos con anticipación dar por terminado de manera oportuna esos servicios, porque no vamos a poder continuar con ellos. A lo mejor nos vamos de viaje, a lo mejor es más mi carga de trabajo y prefiero dar por terminado y quedarme con los otros que tengo. Cualquiera que me enfermo, se enferma mi familia, mi hijo, etc. Bueno, el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Esto es muy importante porque yo no puedo decir, yo me la sé, yo soy ahora sí que don Chicho, y resulta que me ponen un caso que a lo mejor, vamos a suponer, yo soy abogado y no sé de asuntos agrarios y llevo un asunto agrario y lo pierdo, o llevo un asunto penal y no sé de penal, pero lo acepto. Bueno, eso obviamente lo hizo con dolo, con impericia, con negligencia y perdí, y eso le causó un detrimento a mi cliente. Por lo tanto, hay un perjuicio y deberé de pagar esas penas independientemente del delito que cometí. Lo mismo sucede con el arquitecto que dice que sabe construir. A lo mejor solo sabe hacer renders y no sabe hacer construcciones de casas, y lo mismo sucede con el ingeniero y lo mismo sucede con el médico que dice que va a operar pero no sabe operar, y lo mismo sucede con el mercadólogo que no sabe hacer campañas publicitarias, etc. En todo lo no previsto en la ley estará lo dispuesto a lo señalado en el contrato firmado de común acuerdo. Entonces es muy importante, por eso es muy importante que se celebre un contrato de prestación de servicios profesionales, porque esto va a dar certidumbre jurídica a ambas partes. Vamos a empezar ahora con los contratos de garantía. Vamos a empezar con el contrato de prenda. Este contrato es a través del cual la prenda constituye un derecho real sobre un bien mueble determinado. Ojo, es mueble, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. ¿Cuántas veces no hemos empeñado? ¿Cuántas veces no hemos ido al Monte de Piedad o a una casa de empeño? Pues eso es un contrato de prenda. Yo dejo mi reloj como aparece en la pantalla, como aparece en las diapositivas, y a cambio me van a dar un dinero, ¿no? ¿Cómo? Ojo, como garantía. Es decir, yo dejo en garantía este reloj, pero ellos me van a dar, ojo, un dinero a efecto de que yo posteriormente regrese
liquide ese dinero más un interés. En caso de que yo no pague, entonces ellos se quedarán con mi reloj. Pero ojo, la idea principal no es dar el reloj y ya no regresar por él, no, porque si no sería una compraventa. Entonces, no hay que confundir la compraventa con la prenda. La prenda es un contrato de garantía, porque si no, entonces yo lo vendo y lo vendo más caro. Normalmente las casas de empeño castigan con un 20%, es decir, si el reloj vale 10,000 pesos, pues me van a dar 8,000, no como si fuera una venta, que si yo lo vendiera me van a dar 10,000, no, me van a dar 8,000 porque hay gastos administrativos que hay que pagar. Entonces, ojo, no es lo mismo la prenda que la compraventa, ¿vale? Bueno, formalidades de la prenda. El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en un documento privado, se formarán 2 ejemplares, uno para cada parte contratante, y surtirá efectos la prenda contra terceros si consta la certeza de la fecha por el registro en escritura pública o en alguna otra forma fehaciente, ¿sí? Es decir, incluso existe el RUG, el Registro Único de Garantías Mobiliarias, y aquí se pueden inscribir las prendas incluso. Bueno, para que se tenga por constituida la prenda debe de ser entregada al acreedor en forma real, virtual y jurídica. Hay entrega real de la prenda cuando pues materialmente se hace, es decir, yo te entrego el reloj, yo te entrego el celular, yo te entrego el estéreo, bueno, físicamente te lo estoy entregando materialmente. Hay entrega virtual al acreedor siempre que éste y el deudor convengan en que la misma quede en poder de un tercero o del mismo deudor. Y habrá entrega jurídica cuando expresamente lo autorice la ley. La ley va a establecer los casos de entrega jurídica. Vamos a observar que el tercero deudor que permanezca en la posesión del bien sobre el cual se constituyó la prenda tendrá derecho a utilizarlo de la manera que convengan las partes. En caso de que no haya pacto expreso, tendrán los derechos y obligaciones solo de un depositar. ¿Sí? Esto es muy importante porque normalmente si no se pacta nada, pues estos tendrán el carácter de depositarios, es decir, no podrán usar la cosa, no podrán usar el bien y únicamente es para guarda y custodia. Si alguno de los que hubiera obligado a dar cierto bien en prenda y no lo hubiera entregado, sea con culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se le entregue el bien o que se dé por vencido el plazo de la obligación o que se rescinda el contrato. Vamos a observar, en la prenda es un contrato de garantía, pero en créditos o sobre créditos, vamos a observar, si el objeto dado en prenda fuera un crédito o acciones negociables, para que la prenda quede legalmente constituida, debe ser notificado el deudor del crédito dado en prenda. Es decir, a efecto de que surta efecto, se le debe de notificar a este deudor del crédito para que surta todos sus efectos legales. Siempre que la prenda fuera un crédito, el acreedor que tuviera en su poder el título estará obligado a hacer todo lo que sea necesario para que no se altere o menoscabe el derecho que aquel representa. Recordemos, aquí va a hacer pues todo lo necesario para la conservación de ese título, para la custodia de ese título, deberá de guardarlo incluso en cajas de seguridad para que se mantenga en buen estado. Las instituciones con autorización legal que presten dinero sobre prenda se regirán por las leyes y reglamentos que las rija y supletoriamente por las disposiciones del Código Civil. Vamos a ver cuáles son los derechos del acreedor prendario. Vamos a observar que el acreedor prendario tiene derecho a lo primero, ojo, ser pagado de su deuda con el precio del bien ignorado con la preferencia que señale la ley. Si yo ya no fui después por mi prenda y resulta que ese bien se vende, pues bueno, el dinero de esa venta se va a pagar la deuda. 2, recobrar la prenda de cualquier detentador, incluyendo al mismo deudor. Ojo, en este caso, si el acreedor pagó por ese bien en prenda, en garantía, bueno, también tiene derecho a recobrarla. Es decir, vamos a observar en este sentido que va a regresar y se le puede entregar siempre y cuando obviamente el deudor no haya pagado. 3, ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar el bien pignorado, a no ser que use de él
por convenio. Puede ser que como yo, a lo mejor dejaron en prenda a un agricultor, pues vamos a suponer fresas o melones, sandías, bueno, pues se deben de conservar en refrigeración y se gasta en refrigeradores, en bodegas especiales, pues para conservarlo y tendrán que indemnizar por estos gastos que se requirieron, a menos de que, vamos a suponer, por convenio ya hemos establecido que yo lo pueda utilizar ese bien dado en prenda. Entonces, bueno, ahí sí ya no se paga. 4. Exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aún antes del plazo convenido si el bien pignorado se pierde o se deteriora sin su culpa. Es decir, en este supuesto, a lo mejor yo dejé un vehículo en prenda y resulta que ese vehículo, vamos a suponer, sí se dejó en prenda, transmitiendo ese bien. Bueno, ¿qué sucede? Que a lo mejor en un año y medio, pues se depreció mucho el valor de esa marca, de ese bien, y por lo tanto, pues tendrá que poner otro bien o en su caso, pagar la deuda. Ahora vamos a ver las obligaciones del acreedor prendario. La primera es conservar el bien pignorado como si fuera propio y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o negligencia. Vamos a observar que él va a conservar ese bien como si fuera a título de dueño. Y también, a lo mejor él tenía que resguardar esos bienes y resulta que se quema por su negligencia, vamos a suponer, su almacén o su bodega o su casa de empeño. Y ahí estaban esos bienes. Bueno, él va a responder por esos perjuicios o por esos deterioros. 2. Restituir el bien pignorado luego que estén pagados la deuda, el interés y los gastos de conservación del bien si se han estipulado los primeros y hecho los segundos. Es decir, si ya el deudor me pagó la cantidad, yo le di por el reloj 10,000 pesos, sí, más los intereses que fueron, vamos a suponer, 2,500, ya me los pagó, y los gastos de conservación que fueron 500, bueno, me pagó en total 13,000. Yo le tengo que restituir ese bien dado en prenda. Si no, estoy incurriendo. Esas son las obligaciones del acreedor prenda, devolver si es que fue pagado en su totalidad. Si no fue pagado en su totalidad, si nada más pagó la deuda, pero me debe los intereses y los gastos de conservación, bueno, no le puedo entregar el bien. Bueno, si el acreedor es perturbado en la posesión del bien pignorado, debe de avisar al dueño para que lo defienda. Si el deudor no cumpliere con esta obligación, será responsable de los daños y perjuicios. Fíjense que a veces pasa también en las casas de empeño que resulta que yo dejo en empeño un reloj, pero yo soy un ratero, soy un pillo. Y entonces dejo ese reloj y se levanta una carpeta de investigación o una denuncia porque ese reloj proviene de una casa que asaltaron. Y resulta que no solo dejó el reloj, dejó anillos, alhajas, celulares, hasta la televisión. Y resulta que, pues, el Ministerio Público llega a mi casa de empeño y ¿qué pasa? Que me dicen, a ver, acredita la propiedad, yo le tendré que decir al dueño que me acredite la propiedad a efecto de que, pues, pueda, sobre todo, hacer valer esa propiedad de esos bienes. Porque, de lo contrario, pues, me va a tener que pagar todos los daños y perjuicios. Y en su caso debe de defender los bienes de su propiedad. Venta del bien pignorado. Si el deudor, ojo, no paga en el plazo convenido, el acreedor podrá pedir judicialmente la venta del bien ignorado. Como no me pagó, pues puedo solicitar la venta. Puede, por convenio expreso, venderse también extrajudicialmente el bien ignorado, no siendo necesario avalúo si las partes de común acuerdo fijan el precio. Esto sucede mucho en las casas de empeño. Ya lo evalúan desde el inicio. Puede ser que sea una alhaja, un reloj, un celular, una televisión, un vehículo, etc. Se evalúa, ya se hace el avalúo y te dicen, bueno, este carro vale, vamos a suponer, 100,000 pesos. Pero yo no te voy a dar 100,000 porque es una prenda. Te voy a dar 80,000 pesos. Ok. Si tú no pagas, de una vez fírmame el convenio de que yo puedo venderlo de manera extrajudicial con valor de avalúo de 100,000. ¿Sí? Entonces, bueno, si él no viene y paga la deuda, bueno, yo podré venderlo. Ya tengo un convenio que me permite venderlo de manera extrajudicial, es decir, sin un juicio. Venta del bien dado en prenda. Podrá el deudor solicitar suspensión de la enajenación del bien pignorado pagando dentro de los 3 días naturales contados desde la suspensión. Si el deudor suspende la enajenación y no paga,
será sancionado con el 10% del valor de la deuda por daños y perjuicios a favor del acreedor, perdiendo el derecho a solicitar otra suspensión. Es decir, yo como deudor puedo solicitar suspensiones para la enajenación, para la venta de ese bien dentro de los 3 días naturales. Pero si yo no pago la deuda, los intereses y los gastos de conservación, pues entonces me van a incrementar como sanción un 10% del valor de la deuda, porque yo no la pagué, o sea, pedí la suspensión y resulta que no pago la deuda. Bueno, ahí sí, yo también estoy incurriendo en un problema y obviamente hay una sanción. Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a adjudicarse el bien pignorado, aunque éste sea de menor valor de la deuda o a disponer de él fuera de la manera establecida. Es igual nula la cláusula que prohíba al acreedor solicitar la venta del bien dado en premio. Entonces, vamos a observar que, ojo, por lo regular, posterior al contrato de prenda, se celebran convenios donde se permite, pues, vender ese bien a el precio que pacten las partes. Extinción de la prenda. La prenda va a terminar por, número 1, convenio de las partes. ¿Podemos ambas partes convenir dar por terminado esa prenda? Sí. 2, por extinción de la obligación. Yo ya pagué la deuda, es decir, ya terminé con mi obligación. Si ya la pagué, pues termina la prenda. O 3, por la venta del bien pignorado. Si resulta que yo dejé en prenda, es ese bien pignorado, yo dejé el reloj, dejé la alhaja, dejé la joya, y no vine a hacer los referendos, no vine a pagar la deuda, pues van a vender ese bien. Y una vez que lo vendan, pues ya termina la prenda, porque el acreedor ya vendió el bien ignorado y ya no se va a hacer responsable. Oiga, es que ya vengo a pagarle, pues mucho gusto, porque ya lo vendí. Bueno, vamos a hablar ahora de otro contrato de garantía, es la hipoteca. Muy común entre todos los que adquirimos un bien inmueble, un bien raíz, porque siempre habrá una hipoteca o se constituirá una hipoteca. Tan es así que los bancos dan créditos hipotecarios, el Infonavit también es un crédito hipotecario, el Fobiste da un crédito hipotecario, el ISPAM, cualquier autoridad que dé a sus empleados esta prestación puede dar un crédito hipotecario, ¿sí? Bueno, la hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes que no se entregan al acreedor. Pues no se puede entregar, porque si yo dejo en garantía la casa, pues al acreedor no se le va a entregar. Y que da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. ¿Sí? Es decir, si yo soy el acreedor hipotecario y tú no pagas la hipoteca, bueno, ¿qué va a suceder? En este supuesto, lo más seguro es que yo inicie el proceso judicial y si tú no acreditas haber pagado la deuda, me voy a quedar. Formalidades de la hipoteca. Punto número 1. Para que sea hipoteca, debe estar en escritura pública, es decir, debe de otorgarse ante fedatario público, ¿sí? De lo contrario, pues no es válida la hipoteca. La hipoteca se formaliza ante notario público. Bueno, la hipoteca solo puede ser constituida sobre bienes inmuebles o derechos reales, o sobre un conjunto de bienes muebles e inmuebles que forman una misma unidad industrial, comercial, de servicios, agrícola o ganadera. Muchas veces suele pasar que esos bienes inmuebles vienen adheridos a algunos muebles o en su caso son parte de la negociación, son parte del comercio, son parte de la industria y van en conjunto, ¿sí? Como una unidad productiva. Bueno, bienes comprendidos en la hipoteca. ¿Qué incluye? Bueno, perdón, bienes no comprendidos en la hipoteca, disculpen. Esto quiere decir que no van a entrar dentro de la hipoteca. Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exige el pago de su crédito. Si yo pago en tiempo y forma, no pasa nada, pero si no pago, bueno, ¿qué va a suceder? Que aquí el acreedor va a pedir esos frutos, pero ojo, esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exige el pago de su crédito. Es decir, estos frutos tuvieron que haber nacido, haberse creado posterior a que el acreedor exija su pago. Si fue antes o durante, no procede. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada.
Me voy a regresar un poquito con el uno. Por ejemplo, yo soy un campesino, yo soy un agricultor, un ganadero, y resulta que yo digo, vamos a suponer, un fruto. Yo pongo en cosecha melones, sandías, aguacates y mangos, ¿no? Hoy los puse en cosecha, todavía no están los frutos. A lo mejor 3 meses posteriores se da la cosecha. Excelente. Yo sigo pagando, pero en el quinto mes no me va bien y yo dejo de pagar. O en el cuarto mes dejo de pagar, todavía no he levantado la cosecha, pero ya están esos frutos. Eso no lo puede o no son comprendidos en la hipoteca porque fue posterior, ojo, primero nacieron los frutos y luego posteriormente yo incumplí. Si esto hubiera sido a contrario sensu, es decir, yo incumplo hoy, todavía no están los frutos, ya sembré, pero todavía no están los frutos, bueno, un mes después, 2 meses después, nacen, bueno, entonces sí, el acreedor se puede quedar con ellos, pero solo si es en ese supuesto. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. Es decir, si yo renté mi casa, bueno, el acreedor no puede quedarse con las rentas vencidas y no satisfechas al exigirse esa garantía. Bienes que no pueden ser hipotecados. Ojo, que no puede hipotecarse los frutos y rentas pendientes. Es decir, yo no puedo hipotecar, es que voy a tener una cosecha y dentro de 6 meses van a salir mis mangos o mis sandías o mis melones. Bueno, posiblemente hay una helada o no se dé el cultivo, no. No, 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 eso no procede. O las rentas pendientes. Es decir, a lo mejor yo rento mi casa y digo, bueno, dejo en hipoteca las rentas que son de 3 años o 5 años que me van a pagar. No, no, tampoco pueden ser. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipoteque juntamente con dicho edificio. Normalmente no incluye los bienes muebles que se colocan en los edificios, ya sea para adorno o comodidad. Esto con excepción, como ya vimos en diapositiva anterior, solo que se hipoteque de manera conjunta como una unidad, es decir, con dicho edificio. Las servidumbres, a no ser que se hipoteque juntamente con el predio dominante. Es decir, ¿qué es una servidumbre? Un derecho de paso. A lo mejor yo tengo que ceder esa servidumbre porque pues por ahí debe de pasar mi vecino y yo cedo esa parte, bueno, la vendo y esa servidumbre, ese derecho de paso no se puede hipotecar, a excepción de que yo sea dueño de los dos predios, ¿no? Bueno, el derecho de percibir los frutos en el usufructo. Es decir, yo no puedo hipotecar los frutos que reciba de un usufructo. ¿Qué es un usufructo? Bueno, yo no soy el dueño del bien, pero por escritura se me concede el uso y goce permanente de ese bien. Muchas veces sucede que a lo mejor yo soy el papá y como papá le digo a mi hijo, te voy a donar la casa o te voy a vender mi casa, pero me creo un usufructo. Yo mismo me voy a crear como papá un usufructo para que, ojo, en caso de que fallezca, ahora sí, toda la propiedad pase a nombre de mi hijo. El bien es de mi hijo porque se lo vendí o se lo cedí o se lo doné, pero me creé un usufructo. Mientras yo viva, no me puede sacar de esta casa. Y entonces yo no puedo hipotecar los frutos de ese usufructo. El uso y la habitación. Yo no puedo hipotecar el derecho de uso o el derecho de habitación. Yo no puedo hipotecar tampoco los bienes litigiosos. Es decir, por eso es que cuando, y esto es bien común, por eso es que, ojo aquí porque me los chamaquean, por eso es que cuando ponen remate judicial o ponen remate bancario y dicen únicamente efectivo, no se aceptan créditos. ¿Por qué? Porque es un bien litigioso. El bien litigioso no entra en una hipoteca, porque todavía no sabemos si va a ganar, todavía no sabemos, aunque ya ganó, si se van a salir las otras personas. Pueden pasar un sinfín de cosas. No es lo mismo tener un bien que ya el dueño te lo está vendiendo y que está en libre propiedad sin ninguna perturbación a un bien que esté en litigio y bueno, todavía pueden pasar muchas cosas. A no ser que la demanda original del juicio se haya registrado previamente o si se hace constar en el título constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los casos la hipoteca quedará pendiente de la resolución del juicio. Bienes que sí se pueden hipotecar. Bueno, pueden hipotecarse la nuda propiedad. Como les comentaba anteriormente, ¿se acuerdan cuando hablábamos del usufructo?
Yo como papá me quedo el usufructo y a mi hijo le otorgo la nuda propiedad. Esa nuda propiedad sí se puede hipotecar. El usufructo no, ni tampoco los frutos de ese usufructo. En cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así se hubiera pactado. Es decir, yo tengo la nuda propiedad, pero ya también tengo el usufructo, bueno, si se permite también la hipoteca. Puede también ser hipotecado los bienes que ya lo estén anteriormente, salvo en los casos de los derechos de prelación que establece la ley. Es decir, muchas veces puede pasar, y es común, yo vendo mi casa, pero mi casa está hipotecada, todavía no la termino de pagar, es válido totalmente. Con el dinero que me va a pagar el comprador, yo liquido el crédito hipotecario y muchas veces pasa que otra vez hay una nueva hipoteca porque el nuevo comprador para pagar la casa no me la pagó en efectivo, me la pagó con un crédito hipotecario. Entonces el banco entra como acreedor hipotecario. El copropietario puede hipotecar su porción indivisa y dividirse el bien común. La hipoteca agravará la parte que le corresponda a la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con el valor inferior al que le corresponda. Es decir, aquí vamos a observar, si hay una copropiedad, quiere decir que existen varios propietarios, varios dueños, y todos son proindivisos dueños, y por tanto, aquí puede hipotecarse, sí, a lo mejor yo quiero hipotecar y a lo mejor somos tres dueños de ese mismo bien. ¿Puedo hipotecarlo? Sí, mi parte alícuota, mi parte indivisa, la puedo hipotecar y aquí, bueno, me van a otorgar un dinero para que yo pueda hipotecar ese bien y la idea es que yo lo vaya pagando. Si no lo pago, bueno, se van a quedar con ese derecho de mi parte alícuota. Hipoteca, la garantía. Si el derecho hipotecado fuere el de usufructo y éste concluyera por la voluntad del usufructario, la hipoteca subsistirá hasta que vence el tiempo en que el usufructo hubiere concluido al no haber medido o mediado el hecho voluntario que le puso fin. Si quedó comprobada la insuficiencia del valor de la finca y el deudor no mejora la hipoteca dentro de los 8 días siguientes a la declaración judicial, procederá el vencimiento anticipado de la obligación garantizada, debiéndose hacer efectiva la hipoteca para todos los efectos legales a que haya lugar. Entonces, vamos a observar que si resulta que esa finca pierde valor, es decir, no hay una plusvalía, hay una minusvalía, es decir, está perdiendo valor porque pues puede ser que ese predio a lo mejor, vamos a suponer, se iba a construir ahí el aeropuerto y entonces iba a generar plusvalía. Pero al no generarse ahí el aeropuerto, pues perdió y a lo mejor en un inicio se sacó un avalúo tomando en cuenta esos factores, pero ahora es un atenuante y por lo tanto baja el valor. Cuando se hipotequen varios bienes para garantizar un crédito, se debe determinar por qué cantidad responde cada uno y puede cada uno de ellos ser liberados del gravamen pagando la parte del crédito que garantiza. Es decir, puede ser que me otorgaron 100 millones de pesos en crédito y ese crédito se va a pagar con el crédito hipotecario. Se deja en garantía varios inmuebles. Vamos a suponer 5 inmuebles. Cada inmueble se va a poner que vale 20 millones. Si son 5 por 20 son 100 millones. Y yo pago los primeros 20 millones, entonces van a liberar el primer inmueble. Y me liberan el primer inmueble para efecto de que pues quede liberado. Y me quedan 4 y voy poco a poco garantizando y liberando esos inmuebles. El propietario del predio hipotecario no puede arrendarlo sin el consentimiento del acreedor ni pactar pago anticipado de rentas por un plazo que exceda a la duración de la hipoteca bajo pena de que se considere como no puesto. Es decir, aquí, en el dado caso de que yo como propietario ya hipoteque mi casa porque la estoy pagando, bueno, no la puedo dar en renta a menos que cuente con el consentimiento expreso del banco para que la pueda yo rentar. Ahora bien, ninguna renta puede ser superior al plazo de la hipoteca. Es decir, la hipoteca dura 10 años, pero yo ya llevo 5 y voy bien en mis pagos, pero en el quinto año quiero rentarla. Es decir, yo no puedo rentar mi casa por 6, 7, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque se excede el plazo de la hipoteca. No lo puedo hacer, solo lo puedo hacer como máximo por 5 años. Puede convenir el acreedor con el deudor en que se le adjudique el bien hipotecado en el precio que fija
al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir que al constituir la hipoteca me voy a quedar con la casa. No, tiene que haber un proceso judicial y ojo, porque solo puede ser posterior a que yo incumpla. Bueno, si yo incumplí, entonces sí, con los pagos de la hipoteca, con las mensualidades, sí puedo establecer por convenio que se adjudique el bien hipotecado al acreedor. Eso sí, la acción derivada de la hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde que puede ejercitarse con arreglo al título inscrito. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien importante porque se pueden liberar, ojo, se pueden librar incluso de la hipoteca, pero deben de transcurrir esos 10 años. Resulta que la hipoteca es por 15 años, vamos a suponer, ¿ok? Bueno, yo voy pagando bien los primeros 8 años y a partir del año 9, el primer día del año nuevo, el primer mes del año 9, dejo de pagar. Y así pasa el 9º año, el 10º año, el 11º año y dejo de pagar. Bueno, el acreedor, que en este caso puede ser el Infonavit, un banco, etc., puede demandarme, claro, pero este acreedor solo contará con 10 años para poderme demandar. En el caso que vi, ya había cumplido 8 años y en el 9º año incumplí. Es decir, tiene hasta el año 19 para demandarme. Yo incumplí en el año 9. Hasta 10 años posteriores me puede demandar, aunque el crédito hipotecario dura 15 años, ojo, él puede hasta el año 19 demandarme por el incumplimiento de esa garantía hipotecaria. La hipoteca puede ser voluntaria, necesaria o inversa. ¿Cuándo es hipoteca voluntaria? Bueno, cuando es convenida entre las partes o impuesta por disposición del propietario de los bienes sobre los que se constituye. Vamos a ver, si la obligación asegurada estuviese sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir sus efectos respecto de terceros, sino desde que se haga constar, en el registro público de la propiedad el cumplimiento de la condición. Y es condición suspensiva, es decir, una vez que se cumple esa condición, bueno, se dará el cumplimiento. Una condición es pues, que liquides el pago de la deuda. Si liquidas, pues, cumpliste la condición y pues se da la liberación de tu propiedad, ¿no? Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las condiciones, deberán los interesados pedir que se haga constar así por medio de una nota en la inscripción registral hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a terceros la hipoteca constituida, por lo que presentará cualquiera de los interesados la copia del documento público que así lo acredite y en su defecto una solicitud formulada por ambas partes pidiendo que se extinga la nota correspondiente y expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella. Es decir, si resulta en este caso que el interesado quiere, vamos a suponer, como obligación futura cumplir esas condiciones, bueno, sí se puede siempre y cuando pues se haga la nota de inscripción registral. Pero si alguna tercera persona pues acredita que a lo mejor él tiene mejor derecho, pues podrá realizarlo. A lo mejor vamos a suponer, yo como deudor pedí 2 o 3 créditos hipotecarios. Se puede, claro, siempre y cuando el acreedor así lo acepte. Y me voy a ir en grado de prelación, primero en tiempo, primero en derecho. Y voy a pagar a el que primero le corresponde. Bueno, todos, la cesión del crédito de la hipoteca, todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra terceros si no se hace constar en el registro público de la propiedad por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o de una nota registral según los casos. Es decir, para que surte efecto la nueva cesión o el nuevo crédito, deberá de hacerse mención en el registro público. Es decir, a lo mejor vamos a suponer, yo compré a este banco. Ok, si yo compro ese banco, se deberá de señalar en el registro que el nuevo acreedor hipotecario es el nuevo banco llamado Y, porque X lo compró y entonces Y deberá de inscribir esas anotaciones o deberá de cancelar y hacer un nuevo crédito hipotecario.
El crédito garantizado con hipoteca puede cederse en todo o en parte sin modificar las condiciones contractuales o originales, siempre que la cesión se haga en escritura, se debe conocimiento al deudor y se inscrite en el registro público. Esto sucede mucho. Muchas veces pasa que alguna financiera, que algún banco no le va bien en sus finanzas y a lo mejor en vez o antes de que quiebre, cede esos derechos y cede esos derechos a fin de que otro tercero pueda adquirirlos y los vende. Vende esos derechos y él compra estos derechos, pero ojo, sí, pero le tendré que notificar al deudor, pero además se deberá de inscribir también en el registro público de la propiedad. En caso de cesión de la administración del crédito, el cedente deberá otorgar poder al cesionario para la cancelación de la hipoteca y notificar al deudor sin modificar las condiciones originales del crédito. Es decir, yo cedo a el banco y en este supuesto no es que yo me voy a extinguir o esté a lo mejor en quiebra. No. Yo le cedo esos derechos porque me conviene vender ese conjunto de hipotecas porque voy a ganar dinero. Las vendo a precio bajo, pero aún así gano. Bueno, resulta que yo soy el banco X y le vendo al banco Y, le cedo, perdón, al banco y en esa sesión, bueno, ¿qué va a suceder? Le tengo que otorgar poderes al cesionario pues para que pueda cancelar la hipoteca, porque si resulta que le pagan al banco Y la hipoteca, bueno, también le debo de otorgar un poder para que ellos puedan cancelar esa hipoteca y el deudor quede liberado. Excepciones de cesión de hipoteca. Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente las instituciones del sistema bancario mexicano actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social, quienes podrán ceder sus derechos y sus créditos con garantía hipotecaria sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública ni de inscripción en el registro público de la propiedad, siempre que el cedente mantenga la administración de los créditos. En este supuesto, pues no se va a dar todos los requisitos, solo algunos. En caso de variarse las condiciones originales del crédito, deberán observarse los requisitos de existencia y validez del acto jurídico, debiendo hacerse la cesión en escritura pública e inscribirla en el registro público de la propiedad. Bueno, tenemos que cumplir esas formalidades. Vamos a observar que la hipoteca generalmente dura por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice y cuando esta no tuviera término para su vencimiento, bueno, la hipoteca no podrá durar más de 10 años. Los contratantes pueden señalar en la hipoteca una duración menor a la de la obligación. Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la hipoteca, esta se entenderá prorrogada por el mismo plazo a no ser expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. Vamos a observar, si antes de que se expire el plazo se prorrogara por primera vez, durante la prórroga y el plazo señalado de la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponde desde el origen. Es decir, ¿todo esto qué quiere decir? Que al final del día número 1, la hipoteca no podrá durar más de 10 años, por regla general. También podrá señalarse que, pues, en caso de que así lo pacten las partes, puede haber una duración menor a esos años, sí, puede ser 9, 8 años, 5 años, sí. También se va a establecer que se podrá prorrogar la hipoteca en el mismo plazo, es decir, por otros 10 años, pues, a excepción de que las partes pidan una prórroga menor. A lo mejor no quiero una prórroga de 10 años, quiero una de 5, porque 10 voy a pagar muchos intereses y con 5 años menos interés. Y a esto se refiere, pues, las prórrogas. Hipoteca necesaria. Se llama necesaria a la hipoteca especial y expresa que por disposición de la legislación vigente están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Resulta que a lo mejor a una entidad, a un fideicomiso, vamos a suponer, pues le piden por disposición de la ley que garantice con hipoteca tu desempeño. O a lo mejor le piden a una empresa en una licitación que garantice con hipoteca, pues vamos a suponer la construcción de cierta carretera. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, está bien. Derecho a pedir hipoteca necesaria. Cuando sea al coheredero o partícipe sobre los inmuebles repartidos. 2. A los descendientes de cuyos bienes fueren menores administradores, los ascendientes sobre los bienes de estos, para garantizar la conservación y devolución de aquellos. 3.
los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores por los que estos administran. 4. Los legatarios por el importe de su legado si no hubiera hipoteca especial designada por el mismo testador. Y 5. El Estado y los municipios sobre los bienes de sus administradores y recaudadores, salvo lo que dispongan las leyes administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Ese derecho a pedir hipoteca necesaria aquí nos da estos 5 supuestos legales a efecto de que, ojo, esta es una hipoteca que sí o sí se debe de solicitar en estos supuestos. Por ejemplo, cuando hay un tutor que va, vamos a suponer, a administrar bienes de menores y hay bienes y hay un buen patrimonio, bueno, debe de garantizar con hipoteca su leal desempeño. O cuando haya menores de edad, o cuando estos menores de edad también, vamos a suponer, tienen pues ascendientes o son sus papás o son sus padrastros, pueden hacerlo, pero deben de garantizar. O en caso de coherederos, para la repartición, o en caso de legatarios, cuando pues se cree este legado por parte del testador y así lo establece. En la extinción de las hipotecas, ¿cuándo se va a terminar esta hipoteca? Bueno, cuando se extinga el bien hipotecado. Pues, si hay un terremoto y destruye la casa, pues bueno, ya no hay hipoteca porque ya no hay casa, ¿no? 2. Se extinga la obligación a que sirvió de garantía. Esto quiere decir que si en este caso yo pagué la deuda, pues queda liberada la casa de la hipoteca o de la garantía. 3. Se resuelve o se extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. Es decir, mediante un proceso judicial, pues se resolvió que se extinguía ese derecho porque se acreditó que sí había liquidado el pago y el banco decía que no, ya se acreditó y entonces queda extinguida la hipoteca. Se expropia el bien hipotecado. Resulta que en esa calle, pues va a pasar el tren interurbano México-Toluca, o va a pasar, o se va a construir una escuela, o se va a construir un hospital, una causa de utilidad pública. Entonces, expropian ese bien, aunque esté hipotecado, pues mucho gusto, se va a expropiar y entonces se extingue, pues, también se extingue la casa, porque la van a destruir, la van a demoler, pero también se extingue la hipoteca. Se remate judicialmente el bien hipotecado. Sí, se dejó en hipoteca ese bien, esa casa, pero pues ya se remató de manera judicial y pues bueno, ya hay un nuevo adjudicatario que pues es el dueño de ese bien, ese nuevo adjudicatario y por lo tanto se extingue la hipoteca. 6. Haya remisión expresa del acreedor. O 7. Se declare prescrita la acción hipotecaria, es decir, ya pasó el plazo de prescripción que como dijimos anteriormente es de 10 años y no hubo por parte del acreedor alguna acción legal y entonces se va a extinguir la hipoteca porque pasaron los 10 años que fija la ley. Y 8, se consolida la propiedad del bien hipotecario en el acreedor. ¿Sí? En este caso se le adjudica al propio acreedor ese bien hipotecado y pues ahí termina también la hipoteca. Hipoteca extinguida por dación en pago. La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá si el apago queda sin efecto, ya sea porque el bien dado en pago se pierda por culpa del deudor, estando todavía en su poder, o porque el acreedor lo pierda en virtud de la evicción. Es decir, resulta que yo dejo en bien un bien, que es la casa, y esta casa la saqué en un crédito hipotecario, ya no la puedo pagar. Bueno, supuesto A, en vez de aventarme 2, 3, 5 años de litigio, pues digo, pago la deuda, doy la casa de una vez en dación en pago, es decir, la entrego para liquidar la deuda. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero aquí, ojo, puede ser que lo haya dicho, haya firmado por escrito y me hayan dado un plazo, por ejemplo, de 3 meses para desalojar y resulta que en esos 3 meses, por un descuido, una negligencia mía, pues yo dejé la estufa prendida y hay gas y explota la casa. Bueno, allí, pues no procede la dación porque pues, ya no está la casa y debo de pagar el adeudo que le debo. O en su caso, ya entregué la casa físicamente, pero se sufre evicción, es decir, hay otro acreedor que tiene igual o mejor derecho y se la quita al que yo le pagué. Esta obligación no va a quedar extinguida porque debo de seguir pagando. Bueno, si el registro hubiera sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción, conservando al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor de los daños y perjuicios. Vamos con la fianza.
La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Siempre deberá constar por escrito y puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Gratuita o a título oneroso. Normalmente esta garantía, esta garantía, este contrato de garantía de fianza se da, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento que normalmente piden un fiador. Es esto. Si no paga el arrendatario, el inquilino, entonces yo me voy contra el fiador y está otorgando una fianza, porque en dado caso que no cumpla, pues me voy contra ese fiador. La fianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a la del deudor. En caso de duda, se presume que se obligó por el monto de la obligación principal. El obligado a otorgar fiador debe presentar persona que tenga bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. Es decir, en este supuesto, lo que acabo de explicar, lo que acabo de leer en esta diapositiva, quiere decir que, pues, si yo voy a solicitar una fianza, pues aquí el fiador pues va a quedar obligado, ojo, lo máximo por la obligación principal. Es decir, si la obligación es un año de renta, solo voy a quedar obligado por ese año de renta, ¿sí? Yo iba a pagar 10,000 pesos de renta mensual, por 12 son 120,000, 120,000 que queda obligado. No puedo quedar obligado por 50 millones o por 10 millones o por 1 millón, no, solo por el pago de la renta, ¿sí? Por ese año. Ahora bien, también esto es importante. Si resulta, puede ser que yo como fiador solo garantice la mitad de las rentas, es decir, no la totalidad, sino a lo mejor solo 60,000 pesos, es decir, 6 meses de renta. ¿Puede ser? Claro, puede ser. Aquí también es importante que el fiador pues garantice con bienes suficientes, es decir, que tenga una casa, que tenga un inmueble, que tenga vehículos, que tenga cierto patrimonio para garantizar que va a cumplir en caso de que esta tercera persona incumpla con su obligación de pago. Si el fiador cayera en estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas anteriormente. El que, debiendo dar o reemplazar al fiador, no lo presenta dentro del plazo, el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de esta. ¿Esto qué quiere decir lo que llevamos? Bueno, si resulta que el fiador pues se declara en insolvencia o está en estado de insolvencia, insolvencia es que ya no tiene bienes para hacer frente a sus deudas, entonces, a sus compromisos. Entonces, si ya se declara en insolvencia o está en estado de insolvencia, pues ya no me conviene que sea fiador. Le voy a pedir al deudor que, ojo, yo como acreedor le pido al deudor que me dé otro fiador, porque este ya se declaró en insolvencia o está en estado de insolvencia. También, si el juez, ojo, me pidiere reemplazar al fiador y yo no lo hago en el plazo que me determina la ley o el plazo que me determina el juez, bueno, una vez vencido el plazo, el juez podrá solicitar al deudor la totalidad del pago. A lo mejor era pagar 5 millones de pesos y como no se garantizó con un fiador, pues entonces debo de pagar la totalidad. Quedan sujetos a las disposiciones del Código Civil la fianza otorgada por individuos o compañías accidentalmente en favor de determinadas personas, siempre que no las extiendan en forma de póliza, que no las anuncien públicamente por las personas o por cualquier otro medio y que no empleen agentes que las ofrezcan. Esto quiere decir, porque también las más comunes, las fianzas más comunes son las fianzas mercantiles, las fianzas comerciales. ¿Cuáles son las fianzas? Las de las compañías afianzadoras, como Acermet, Afianzadora Insurgentes, fianzas Chubbs, fianzas Banamex, etc. Existen muchas compañías afianzadoras que esto lo hacen de manera habitual, reiterada, con fines de lucro y especulación comercial. Incluso en el artículo 75 del Código de Comercio señala que es un acto de comercio. Entonces, bueno, las compañías afianzadoras realizan actos de comercio. Pero aquí son de ámbito netamente civil. Son personas físicas o personas morales que están garantizando en caso de que el deudor no cumpla. El fiador tiene derecho
a oponer las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, más no las que sean personales del deudor. La renuncia voluntaria que hiciera el deudor de la prescripción de la deuda o de otra causa de liberación o de la nulidad o rescisión de la obligación no impide que el fiador haga valer estas excepciones. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin que previamente lo sea el deudor y se haga la excusión de sus bienes. La excusión consiste en aplicar el valor libre de los bienes del deudor al pago de las obligaciones que quedará extinguida o reducida la parte que no sea cubierta. Esto quiere decir que yo no puedo primero demandar a el fiador y luego demandar al deudor. No, primero debo de demandar al deudor y ya que demanda al deudor, demando posteriormente al fiador. Yo no puedo primero cobrarle con los bienes del fiador si no le he cobrado primero con los bienes que tiene el deudor. Primero tengo que cobrar y embargar los bienes del deudor y si no alcanza me voy con los bienes del fiador. A esto se refiere esta diapositiva. Casos en que no opera la excusión. La excusión no tendrá lugar cuando el fiador renunció expresamente a ella. Suele pasar que en los contratos se establezca que el fiador renuncia a su derecho de excusión. Es decir, aquí yo puedo demandar primero al fiador y luego al deudor. Aquí sí, porque renunció expresamente a la excusión. Dos, haya concurso de insolvencia probada del deudor. Es decir, aquí se declara en quiebra a este fiador. Tres, el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del Estado de México. Cuatro, el negocio para el que se prestó la fianza sea propio del fiador. Es decir, aquí en este supuesto, el deudor y fiador pues son la misma persona. 5. Se ignore el paradero del deudor siempre que llamado por edictos no comparezca ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación. Requisitos para que la excusión proceda. Para que el beneficio de excusión aproveche al fiador, son indispensables los requisitos siguientes. 1. Que alegue el beneficio luego que se le requiera de pago. Es decir, luego que se le haya demandado, se le haya requerido de pago, debe de solicitar ese beneficio. 2. Designe bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen dentro del territorio del Estado de México. Y 3. Anticipe o asegure los gastos de excusión. Orden y excusión en las fianzas. Vamos a ver que cuando el fiador haya renunciado al beneficio de orden, pero no al de excusión, el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador. Mas conservará el beneficio de excusión aun cuando se dicte sentencia contra los dos, ¿sí? Aquí recordemos que, ojo, se dio la renuncia del beneficio del orden, pero no de la excusión, y entonces yo tendré que demandar a los dos. Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y excusión, el fiador, al ser demandado por el acreedor, puede renunciar al juicio al deudor principal para que éste rinda pruebas. En caso de que no lo haga, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador. Es decir, aquí yo me puedo ir directamente contra el fiador y no demandar al acreedor o reservarme el derecho para demandar al deudor. Efectos de la fianza. El fiador goza del beneficio de excusión tanto contra el fiador como contra el deudor. Ojo, si el deudor adquiere bienes desde el requerimiento o si se descubre los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión aunque antes no la haya pedido. Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquella, no habiendo convenio en contrario, pero si solo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer llamar a los demás para que se defienda juntamente y en la proporción debida estén a las resultas del juicio. Derecho de indemnización del fiador que paga. El fiador que paga la deuda debe de ser indemnizado por el deudor en lo siguiente: de la deuda principal, de los intereses respectivos, de los gastos y costas que hayan hecho desde que se dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago y de los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Es decir, que yo soy
el acreedor y demando al deudor y demanda al fiador, y yo me cobro con los bienes del fiador, bueno, el fiador tiene derecho de repetir contra el deudor. Ay, ¿por qué? Qué padre, ¿no? El fiador ya paga y no puede repetir contra el deudor. Claro que sí. Una vez que paga el fiador, queda expedito su derecho para demandar al deudor y decir, oye, pues sí, yo era tu fiador, pero abusaste de mi confianza y ahora me pagas. Claro que sí, y me va a pagar la deuda principal, los intereses, los gastos, costas y daños y perjuicios que hubiera sufrido. Bueno, el fiador que paga se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor, que era lo que acabo de explicar, se va a subrogar en los derechos del acreedor. Si el fiador hubiese transigido con el acreedor, no podrá exigir al deudor sino lo que en realidad haya pagado. ¿Qué es transigir? Convenir, llegar a un acuerdo. Si yo como fiador quedé en un acuerdo con el acreedor y dije, bueno, te debemos 300,000 pesos. No tengo 300,000, pero tengo 200,000. ¿Aceptas esos 200,000? Y el acreedor dice que sí, bueno, excelente, ya pagué con 200,000, pero yo voy a repetir contra el deudor y solo le puedo cobrar esos 200,000 pesos, no los 300,000 que era la deuda original. Si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al tiempo de hacerle el pago. Es bien importante que si tú pagas, debes de notificar y poner de conocimiento al deudor para que tú posteriormente lo demandes. ¿Sabes qué, deudor? Yo ya pagué y voy contra ti. Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá repetir contra aquel, sino solo contra el acreedor. A veces pasa que por no dar aviso en tiempo y forma, resulta que el deudor paga y también pagó el fiador, pues al acreedor se quedó con doble cantidad. Y por consiguiente, aquí es bien importante que por eso se den los avisos, las notificaciones. Obligaciones del fiador. Si la deuda fuere a plazo o bajo condición y el fiador la pagare antes de aquel o que éste se cumpla, no podrá cobrarla del deudor sino cuando fuere legalmente exigible. Es decir, yo tenía que pagar como deudor en el año 2025 y el fiador paga ahorita, bueno, está bien, pero el fiador no le puedo pagar yo ahorita hasta el 2025. Yo deudor no le pago, tú quisiste pagar ahorita, pero te hubieras esperado hasta el 2025. Y como la obligación era hasta el 2025, te pago hasta el 2025. El fiador que pide el beneficio de división solo responde por la parte del fiador o fiadores insolventes, a excepción de aquel acreedor voluntariamente haga el cobro a prorrata sin que el fiador lo reclame. Cuando se haya dado la división de dos o más fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponde. Es decir, si resulta que son dos o más fiadores, puede haberlos, claro, pero una vez que paga cualquiera de estos podrá repetir contra los otros fiadores o contra el propio deudor. Cuando la división no tiene lugar entre los fiadores. El beneficio de división no tiene lugar entre los fiadores cuando se renuncia expresamente a la división. Cuando cada uno se haga obligada o obligado solidariamente y mancomunadamente con el deudor. 3. Alguno o alguno de los fiadores son concursados o se hallan insolventes, es decir, que en estado de quiebra. 4. El negocio sea propio del fiador, es decir, él mismo es deudor y es fiador. 5. Alguno o algunos de los fiadores no pueden ser demandados dentro del Estado de México o, ignorándose su paradero, deban ser emplazados por edicto y no comparezcan ni tengan bienes embargables en el Estado de México. Recuerden que estamos viendo legislación del Estado de México. Extinción de la fianza. ¿Cuándo se va a terminar? Bueno, la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si el deudor paga la deuda, pues el fiador ya no tiene obligación, se extingue la fianza. La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores sin que el consentimiento de los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador liberado. El fiador que se ha obligado por tiempo determinado queda libre de su obligación si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal dentro del mes siguiente de la expiración del plazo. En los casos en que la obligación principal sea por tiempo indefinido,
el fiador responderá solamente por un plazo máximo de 2 años, salvo pacto en contrario. El fiador también quedará liberado de su obligación cuando el acreedor deja caducar el juicio por inactividad procesal. Fianza legal o judicial. La fianza que haya de darse por disposición de la ley o de providencia judicial, excepto cuando el fiador sea una institución de crédito, debe de tener bienes inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad y de un valor que garantice las obligaciones que contrae. Cuando la fianza sea para garantizar el cumplimiento de una obligación cuya cuantía no exceda 500 veces el valor diario de una UMA vigente, no se exigirá que el fiador tenga bienes inmuebles. UMA es unidad de medida y actualización, que incluso se publica en el Diario Oficial de la Federación el valor de esa UMA. El fiador legal o judicial y los de estos no gozan de los beneficios de orden y exclusión. Cuando es fiador legal o judicial, repito, cuando es fiador o fianza convencional, sí se da. Fianza legal o judicial. La persona ante quien se otorga la fianza presentare el contrato en el que conste el otorgamiento al registro público de la propiedad para que anoten la partida relativa al inmueble que se designó para comprobar la solvencia del fiador, relativa al otorgamiento de la fianza. Extinguida esta, se dará aviso al mismo registro para que haga la cancelación de la anotación. La falta de este aviso hace responsable al que deba darlo de los daños y perjuicios que su omisión origine. Pero si el fiador enajena o grava los bienes inmuebles anotados en el registro público de la propiedad y de la operación resulta su insolvencia, aquella se presumirá fraudulenta. La fianza puede sustituirse con prenda o hipoteca. Esto es muy importante porque luego resulta que hay pillos y que son estas personas que pues cancelan la hipoteca, pero o se declaran en estado de insolvencia a fin de pues señalarle al juzgador que no tienen bienes para hacer frente a las obligaciones como fiadores. Pero resulta que sí hay, y entonces esa es una operación fraudulenta que se castiga con cárcel. Por último, nos toca hablar de jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, la jurisdicción es la facultad del juzgador, número 1, para conocer. Número 2, para resolver. Y número 3, para ejecutar. Entonces, jurisdicción es la facultad que tiene el juzgador para conocer, resolver y ejecutar. Vamos con la primera facultad, que es la facultad de conocer. La facultad de conocer tiene que ver con competencia, con el término de competencia. La competencia se divide en territorio, materia, grado y cuantía. Territorio es ese espacio geográfico donde se ejerce la jurisdicción. Y, ojo, por ejemplo, si yo firme un contrato en Chiapas, pues el juez que va a conocer en razón de territorio de ese asunto será el juez de Chiapas. Pero puede haber prórroga. Muchas veces de esto se da, por ejemplo, en los contratos que ustedes firman con los bancos. Quien quiera que tenga una tarjeta de crédito, de débito, de nómina, una cuenta de cheques, pues tiene esto, porque esos contratos tienen prórroga en razón de territorio. Normalmente, aunque tú firmes en Guadalajara, en Chihuahua, en Baja California el contrato, dicen que en caso de controversia se someterán las partes a la jurisdicción y competencia de los juzgados de la Ciudad de México. Entonces, aquí, aunque el contrato se celebró en Chihuahua, bueno, esta competencia será el del juez de la Ciudad de México porque ambas partes así lo establecieron. Materia. Existen diferentes materias: civil, mercantil, familiar, administrativo, penal, laboral, etc. Pero vamos a demandar en la materia que corresponda. Si es un contrato civil, ante un juez civil. Si es una pensión alimenticia, ante un juez familiar. Si es un ejido, pues ante un juez agrario. Si es un delito, ante un juez penal. Y así sucesivamente, ante la materia correspondiente. ¿Puede haber prórroga? Sí, pero no por las partes, sino por pues, el presupuesto que maneja cada entidad federativa. Muchas veces en las entidades federativas no tienen presupuesto para crear jueces especializados por materia y hay veces que un juez, por ejemplo, vamos a suponer, en Toluca, que es la capital del Estado de México, sí existen jueces especializados por todas las materias, pero, por ejemplo, en Lerma, que es el municipio aledaño, no. Y un juez civil va a conocer de asuntos civiles, pero también va a conocer de asuntos familiares
pero también va a conocer de asuntos mercantiles. Entonces, normalmente hay un juez civil, hay un juez familiar y hay un juez mercantil. Pero en esta entidad, en este municipio, que es Lerma, no, hay un juez civil y ese juez civil conoce de las tres materias: civil, familiar y mercantil. Bueno, grado y cuantía. Lo voy a explicar conjunto para que se pueda entender. Hay algunas entidades que dicen, solo para fines didácticos voy a señalar un monto. Si tu demanda es menor a 100,000 pesos, conocerá un juez de cuantía menor. Si rebasa 100,001 pesos, conocerá un juez de primera instancia. ¿Ok? Entonces, aquí tendremos que leer la ley orgánica del Tribunal Superior o del Poder Judicial de cada entidad federativa a efecto de saber cuál es ese monto de cuantía, si es que la hay. Y bueno, esa es la cuantía menor, pero el primer grado inicia cuando supera esa cuantía. El primer grado o la primera instancia se da ante el juez, también conocido por su latinismo acuo. Ahora bien, la segunda instancia es ante el superior jerárquico, cuando se interpone el medio de impugnación ordinario, que normalmente es un recurso de apelación. Esa es la segunda instancia, conocido por su latinismo ad quem. Ad quem. Y bueno, vamos a tener aquí esta facultad de conocer. Ahora vamos con la jurisdicción, con la facultad de resolver. Todo inicia con o sea, da inicio al aparato jurisdiccional con la presentación de la demanda. Una vez presentada la demanda, va a haber tres supuestos: una admisión, un desechamiento o una prevención. Si se da la admisión, admiten la demanda y se va a emplazar a juicio. Una vez emplazado a juicio, el demandado tiene un término para dar contestación a la demanda. Da contestación a la demanda, deberá de ofrecer sus pruebas, deberá de señalar y contestar cada uno de los hechos y oponer excepciones. Una vez hecho esto, se va a dar vista con las excepciones y defensas a la parte actora. Deberá de ofrecer pruebas y contestar esas excepciones y defensas. Una vez hecho esto, se da una nivelación de la secuela procesal, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia, y en esta audiencia, pues, se van a admitir o desahogar las pruebas. Se admiten pruebas, si es oral, si es un juicio ordinario previo a la audiencia, se admiten o se desechan pruebas. Si es así, se van a desahogar las pruebas en las audiencias. Y existen diferentes tipos de prueba: prueba documental, instrumental, pericial, prueba superveniente, prueba testimonial, prueba confesional, etc. Un número sin fin de pruebas. Y se ofrecerán. Ahora, una vez desahogadas, se pasa a un periodo denominado alegato, donde las partes van a señalar sus conclusiones referente al juicio. Posteriormente a ello, se va a emitir una sentencia definitiva. Entre comillas, definitiva, porque no es tan definitiva, porque procede todavía un medio de impugnación, pero bueno, se da la sentencia definitiva. Si no hay un medio de impugnación contra esa sentencia definitiva, entonces nos vamos a la tercera facultad, que es la facultad de ejecutar. ¿Y qué tenemos aquí en esta facultad de ejecutar? Tenemos, por ejemplo, pues puede ser que condenaron al demandado a pagarme 5 millones de pesos. Bueno, sí, pero puedo embargarle una cuenta bancaria, puedo embargarle su coche, su computadora, su celular, puedo embargarle sus derechos, como sus marcas, sus patentes, sus derechos de autor. Puedo, claro. Puedo embargarle sus inmuebles, su casa, su terreno, su local, su edificio, etc. Ahora, no es que yo embargue las cosas y me cobre a lo chino, no. Tendré que hacer un avalúo respecto de los bienes que embargué, y una vez hecho esto, bueno, tendré que proceder a las almonedas. ¿Qué son almonedas? Son publicaciones en periódico a fin de convocar a postores para que compren los bienes. Y lo que sucede normalmente es que haya una puja. Puja es: yo doy 100,000, yo doy 500,000, yo doy 700,000. Es una puja. Bueno, en la almoneda, en la primera almoneda, se va a partir con el precio de 2/3 partes del avalúo. Si resulta que es una casa que vale, vamos a suponer, 3 millones de pesos, bueno, la primera almoneda va a empezar en 2 millones, porque son 2/3 partes. La casa vale 3 millones y 2/3 partes son 2 millones. Bueno, con eso empezamos la primera almoneda. Si nadie compra, nos vamos a segunda almoneda. En segunda almoneda reduce un 20% de ese valor. Es decir, se reduce a 1,000,000
600,000 pesos. Es ese 20% de reducción. En segunda almoneda tenemos 1,600,000. Si nadie compra ese bien, nos vamos a tercera almoneda y también se reduce un 20%. Es decir, aproximadamente 1,280,000 pesos. Y bueno, una vez hecho esto en tercera almoneda, si nadie lo compra, se le va a adjudicar al acreedor el bien, porque ya no podemos seguir con más almoneda. Se le adjudica a él con ese valor. Y si con eso no se liquida la deuda, bueno, se seguirá una ampliación de EMBAR. Y si no, con eso se liquida la deuda y pues bueno. O en su caso, a lo mejor yo nada más debía 1,000,000 y cobré 1,280,000. Bueno, yo cobro mi millón y dejo a disposición del juzgado 280,000 pesos para que se le entreguen al deudo. Bueno, con esto damos por terminado la cápsula, el video del día de hoy. Vamos a observar, bueno, traigo lo de los órganos jurisdiccionales que pues están divididos en diferentes órganos, como puede ser a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez traen los tribunales de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. A la par está el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En cuanto a órganos locales, tenemos los tribunales superiores de justicia o el poder judicial de cada entidad federativa, que tenemos, ya vimos, juzgados de primera instancia, también tenemos juzgados de paz o también denominados juzgados de cuantía menor o juzgados municipales. También tenemos lo que es el Consejo de Judicatura Local y los tribunales, tribunales electorales locales, ¿sí? Por cuanto hace a órganos de la Federación Administrativa de Justicia, tenemos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esta ya extinta porque ya entraron en vigor los tribunales laborales, ¿sí? El Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Unitario Agrario, el Supremo Tribunal Militar, el Consejo de Menores, el Consejo de Guerra y los jueces militares. Bueno, con esto damos por terminado esta cápsula. Recomiendo ver estos dos videos referente a juicios mercantiles para complementar el conocimiento. Dejo bibliografía principal y dejo bibliografía complementaria, que es legislación. Como siempre, me pongo a sus órdenes para citas de asesorías legales a través de mi correo electrónico despacho.jurídico.espinosa y asociados@hotmail.com. También a través de mi WhatsApp, el WhatsApp del despacho 55 19 76 59 22, previo pago de honorarios. Y pedirles de favor suscribirse a mi canal de YouTube. Si les gusta el video, darle like y compartir también este video en sus redes sociales. Yo se los pediría enormemente. Si tienen alguna duda, pueden ponerlo en la parte de abajo. Como siempre, agradecerles su atención y me despido de ustedes y no me queda o no me resta más que agradecerles todo su apoyo. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su atención y bueno, les mando fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares. Nos vemos en la próxima cápsula y pues bueno, no me resta más que agradecerles. Gracias por su preferencia y estamos en comunicación. Hasta la próxima.